estoy solo, no estoy solo, no estoy solo, no estoy solo. Todos estamos contentísimos de tener aquí a Monseñor Gil Tamayo, porque sentimos que verdaderamente a todo testimonio como el que nos va a dar hay que aplicarle la palabra de Jesús. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Nosotros le sentimos a don José María Gil Tamayo, quizá últimamente lo que más sentimos de él es que es nuestro secretario de la Conferencia Episcopal Española. Pero venía comentando con un chico, y anoche también lo comentamos, con un voluntario, Juan Carlos, tenemos de usted, Monseñor, un recuerdo entrañable y maravilloso. Ya se está imaginando de cuando usted, en el momento de la renuncia de Benedicto XVI, en la sede vacante, le esperábamos todos, y hasta la elección del Papa Francisco, usted era el que nos transmitía, era el adjunto, el portavoz de la Santa Sede, y nos transmitía en castellano todo lo que estaba ocurriendo. Y le recordamos muchísimo, y la verdad es que cuando fue elegido secretario estábamos todos contentísimos. Decía que la vida de don José María y todo su trabajo es un verdadero testimonio. Se comunica, de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que él ha hecho durante toda su vida ha sido eso, un verdadero testimonio. Yo estoy realmente sorprendido por la cantidad de gente y por la media, le decía a don Joaquín y a don José, de la edad de la gente. Cuando va uno a diócesis o va a encuentros eclesiales, muchas veces la media de edad pues suele ser mucho más alta que la que me he encontrado en la diócesis de Getafe hoy. Esto de que es una diócesis joven, a pesar de este recorrido tan intenso que celebráis en este año especialmente dedicado a recordar el nacimiento de esta iglesia como gran don para la Iglesia Universal, como es la diócesis de Getafe, sois una iglesia joven. Y eso en la España de hoy es toda una fuerza. Yo creo que ya con veros es tener un testimonio de fe que un sábado pues venga todo ese recorrido de gente joven, porque confirma con vuestra presencia y hasta con vuestra edad y hasta con vuestra alegría que bueno, pues que la Iglesia no es algo anacrónico, que la Iglesia está viva, está sintiendo los latidos, ¿no? Y hacerlo en este sitio donde se palpa pues ese corazón de Cristo de manera especial, como el centro geográfico, ¿no? Pues es también pues reconfortante. Estoy muy contento de estar con vosotros y agradezco que me hayan invitado, sobre todo porque yo me beneficio. Me han puesto hasta ya me han fichado aquí, como a todos vosotros, y con lo cual pues voy a intentar compartir con vosotros algo que, bueno, pues yo no soy un teólogo como don José, que hemos sido compañeros en la Conferencia Episcopal. Cuando me pusieron el título Dios como fundamento de todo, yo me llevé una sorpresa y dije, Dios mío, ¿en qué lío me he metido, no? Me han puesto a mí el temario más difícil, ¿no? Bueno, pues no, yo luego le di la vuelta y yo lo que sé un poco es de comunicar en un mundo secularizado como el nuestro, de intentar comunicar a Dios. Porque al fin y al cabo, pues ¿qué ha hecho Dios con nosotros sino manifestarse, comunicarse, dársenos? Es más, nosotros somos la religión de la palabra hecha carne, del Dios que se ha encarnado, del Dios que se nos ha comunicado. Y tenemos un mandato, que es el mandato misional de Jesucristo, que a vosotros lo habéis puesto, además la carta de don Joaquín, es esa llamada a la nueva evangelización. Esa es la razón de ser de la Iglesia, la de anunciar el Evangelio, la de evangelizar. Y pues que para evangelizar la Iglesia siempre a lo largo de la historia ha utilizado la comunicación. Ha hablado a los hombres y mujeres de nuestro tiempo con el lenguaje, con la manera de entender, con las entendederas, pues propia de cada época. Y ha sido enormemente creativa. Y ahora en esta época nuestra, pues que Dios está
como marginado, que hay como un silencio de Dios en tantos y en tantos sitios, que hay como unas sospechas sobre las convicciones religiosas, que parece que tienen que pedir permiso y se le perdona la vida en el espacio público, pues en un mundo que se define como sociedad de la información, pues que nosotros sepamos comunicar a Dios y sepamos comunicarlo de manera entendible, de manera accesible a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sin añoranzas de un pasado que ya ha pasado y con una fuerte confianza en Dios que nos ha puesto en su providencia en este momento de la historia, y al mismo tiempo siendo responsable de transmitir eso que hemos recibido a las generaciones que nos siguen. Y bueno, eso es lo que nos toca, sencillamente. Y he querido hacer esta introducción, a ver si consigo ver aquí, y aparece aquí, ¿no? Porque yo, aunque soy de comunicación social, soy malísimo para los aparatos, Eso es... Ya está aquí. Efectivamente. Bueno, pues empiezo y efectivamente yo tengo un gratísimo recuerdo del pontificado de Benedicto XVI. Yo creo que Dios en su providencia nos ha regalado un papa en esos 8 años de pontificado, más con el precedente de su servicio a la Iglesia al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Papa Benedicto. Yo creo que Dios ha sido especialmente providente con nosotros. Y nos ha dado un papa de los más sabios de la historia, un santo padre de la Iglesia en el siglo XX y XXI. Y la figura del Papa Benedicto se irá acrecentando cada vez más. Y ese gesto, y he estado recordando estos días cuando decía la hermana que se alegraban ustedes cuando me veían en televisión, hablando sobre el cónclave. En mi parroquia no se alegraban tanto, ¿no? Sobre todo cuando me eligieron para la conferencia episcopal, porque nada más que había hecho aterrizar y me dijeron los obispos, se ve que me pusieron en el escaparate y dijeron, cogemos a este, ¿no? Bueno, pues el Papa Benedicto nos dejó así con un año sin terminar, que es el año de la fe. Y en ese año de la fe, el Papa nos daba un diagnóstico en su carta Porta Fidei, la puerta de la fe, nos daba un diagnóstico sobre la situación actual, sobre este mundo secularizado en el que estamos. Y decía, sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como el presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no solo aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. Mientras que en el pasado era posible reconocer en el un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad a causa de una profunda crisis de la fe que afecta a muchas personas. Bueno, esto es verdad. Esto no hay que ser muy entendido para percatarse. Hoy nadie le dice a uno, vaya usted con Dios. Si alguien nos dice eso, dice, bueno, esta persona. Nadie dice hoy que Dios se lo pague. Alguien nos dice que Dios se lo pague y ponemos una cara de sorpresa y dice, bueno, por lo menos queda un creyente en el panorama. Hoy vamos perdiendo las referencias de la fe, incluso hasta en nuestro lenguaje. Hoy se escandaliza la sociedad, estamos asistiendo estos días porque ha aparecido el currículum de religión católica en el Boletín Oficial del Estado y los defensores de una Inquisición laica pues dice que hemos faltado a unos dogmas porque hablamos de porque se dice que adoctrinamos. Oiga usted, está todo legal, Está todo conforme al derecho constitucional, al derecho de los padres a dirigir la educación para sus hijos conforme a sus convicciones. Está conforme a un pacto internacional de colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas consideradas en un Estado aconfesional como algo positivo en lo que hay que vivir con independencia y con colaboración en favor del bien común de los ciudadanos, la inmensa mayoría de los cuales son creyentes de la religión católica en este caso. Y la presencia del hecho religioso en el espacio público tiene todas las garantías y tiene que tenerla. Oiga, la religión no es un sin papeles en la vida pública. Pues hoy se extiende esa sospecha, se rajan las vestiduras y ¿qué ocurre? Pues que se establece una ideología
por la cual el espacio público tiene que ser aséptico, de todas las ideologías menos de la que lo impone, esa ideología de considerar aséptico el espacio público, como si las convicciones se tuvieran que dejar en una percha, a la hora del trabajo, a la hora de la vida social, a la hora de la diversión, a la hora pues, de la educación de los hijos. No, el cristianismo es una religión de calle, es una religión de espacio público, es una religión de puertas abiertas, es una religión que arranca del cenáculo, arranca de estar con Cristo, de evangelizadores con espíritu, como dice el Papa, pero para llevarla a otro. Pero ¿qué ocurre? Que en nuestro mundo, como decía Benedicto XVI, se ha apagado la referencia, la significación pública y social de la fe, la han ido apagando. Y entonces no podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta, nos decía el Papa Benedicto. Deseamos que este año, y yo diría que siempre y más en estos momentos, suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe, con plenitud renovada, convicción, con confianza y esperanza. Será también una ocasión propicia para intensificar la celebración de la fe en la liturgia. Y luego nos decía la Eucaristía, los sacramentos, y testimoniarla. Pues de eso se trata, de eso se trata. Y traigo aquí, después de situarnos el Papa Benedicto en este ambiente secularizado, donde la fe se ha perdido en el horizonte, donde hemos terminado los propios cristianos por autoconvencernos de que la fe es algo tan privado que no nos atrevemos ni a imponernos a nosotros mismos, la hemos encerrado en algo privativo de las conciencias. ¿Qué ocurre? Pues que esto de llamada a evangelizar, pues suena a proselitismo, suena a invasión del espacio de los demás, y claro, nos hemos quedado pues como paralizados. Pues amigos, no. La Iglesia nos llama a evangelizar, es el mandato, el encargo que nos dejó el Señor, es la razón de ser de la Iglesia. El Papa Francisco, que en estos días también le recordamos de manera especial, en estos días precisamente, cuando los cardenales se reunían en lo que se llaman las congregaciones generales, sabéis que cuando el Papa, en este caso Benedicto XVI, cesó aquel 28 de febrero, cuando se cerraron las puertas, e incluso se apagó su cuenta en Twitter y los tuiteros empezaron a protestar como si se los hubiera dado con un portazo. Bueno, pues cuando la Guardia Suiza, si se acuerda, se retiró, bueno, pues empezó a gobernar la Iglesia el Colegio de Cardenales. Y todos los días tenían una reunión o dos. Y en esas reuniones los cardenales de todo el mundo iban hablando sobre la situación de la Iglesia. Y le tocó al arzobispo de Buenos Aires, al cardenal Jorge Mario Bergoglio, hablar. Y sus apuntes son estos. ¿Por qué los tengo yo? No porque yo sea un enchufado y porque nos lo diera la prensa, porque las sesiones eran secretas, solo podía ir el padre Lombardi y luego nos lo contaba a los portavoces adjuntos y teníamos que decir lo que podíamos, ¿no? Pero había un cardenal, el cardenal Ortega de La Habana, que le gustó tanto la intervención del Papa Francisco, entonces cardenal Bergoglio, que le dijo, me lo dejas, que me ha gustado mucho lo que has dicho. Y el Papa, pues el cardenal Bergoglio le dijo, pues no hay problema, y son sus apuntes con su letra, los puntos. Y es eso que tenéis ahí a la derecha. ¿Y qué dice en ese punto? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque es la Evangelii Gaudium en un folio. O sea, nadie ha resumido la Evangelii Gaudium como del Papa Francisco como un cardenal que es de Buenos Aires y se llama Jorge María Bergoglio. ¿Y qué decía ahí en esos apuntes? Que veis que tiene tres puntos. Y luego dice, atrás, ese ya no lo tenemos, no sabemos dónde se habrá quedado. Bueno, pues dice, se hizo referencia a la evangelización. Es la razón de ser de la Iglesia, la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Pablo VI, arriba lo tenéis, ahí en esa esquina del segundo renglón. Es el mismo Jesucristo quien desde dentro nos impulsa. Esto lo decía el Papa ayer a las comunidades neocatecumenales. Como veis, es el disco que tiene el Papa Bergoglio. Y dice, punto 1, evangelizar supone celo apostólico. Evangelizar supone que en la Iglesia la parresía, qué palabra, ¿no?, la valentía de salir de sí misma,
La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. ¿No suena esto a lo que está haciendo el Papa Francisco? Una Iglesia que sale, una Iglesia que es valiente, una Iglesia que no se queda encerrada. Y dice él en el segundo punto, cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar, deviene autorreferencial y entonces se enferma, la mujer encorvada del Evangelio, dice. Los males que a lo largo del tiempo se dan en las instituciones eclesiales tienen raíz de autorreferencialidad, una suerte de narcisismo teológico. En el Apocalipsis, fijaros qué bonito, uno no había interpretado nunca esto así, ese texto. En el Apocalipsis Jesús dice que está a la puerta y llama. Evidentemente el texto se refiere a que golpea desde fuera la puerta para entrar, pero pienso en las veces en que Jesús golpea desde dentro para que le dejemos salir. La Iglesia autorreferencial pretende a Jesucristo dentro de sí y no le deja salir. Y yo comento, ¿no será que estamos viviendo, hemos estado viviendo un cristianismo muy de puertas para adentro? Un cristianismo muy de conciencia solo para mi conciencia, un cristianismo solo para mi familia y mi familia. Y claro, ya salen los hijos, se van a vivir sin estar casados, esto ya la madre, mire usted, no hay quien pueda ya con estos hijos, mire usted es que me llaman que soy antiguo, mire usted es que ya... ¿No será que nos hemos guardado demasiado a Jesús? Pues el Papa nos está diciendo, fuera, Jesús quiere salir. La Iglesia, tercero, cuando es autorreferencial sin darse cuenta, cree que tiene luz propia, deja de ser mysterium lune y da lugar a ese mal tan grave que es la mundanidad espiritual. Según Delibac, el peor mal que puede sobrevenir a la Iglesia, ese vivir para darse gloria los unos a los otros. Estoy leyendo textualmente, simplificando. Hay dos imágenes de Iglesia. La Iglesia evangelizadora que sale de sí, la Dei Verbum Religiose Audium Effidenter proclama, la que escucha religiosamente la palabra de Dios y con fidelidad la proclama. O la Iglesia mundana, que vive de sí, en sí y para sí. Esto debe dar luz, dice, cuidado, a los posibles cambios y reformas que haya que hacer para la salvación de las almas. Está hablando el cardenal Bergoglio, con 76 años, y por su cabeza no habría pasado que sería el futuro Papa. Y el último punto, que ya no viene ahí, que está detrás, dice, pensando en el próximo Papa, esto es lo que él puso, un hombre que desde la contemplación de Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales. Y desde, se me olvidaba, repito, un hombre que desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales, que la ayude a ser la madre fecunda que vive de la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Esa es la tarea, eso es la Evangelii Gaudium. Ahora, esto es lo que os he leído. Esta, en tanto, es una Iglesia en salida misionera, una Iglesia en estado de misión. Eso es lo que, en mi opinión, tenemos que sacar todos de este congreso de la Iglesia en Getafe, de esta Iglesia particular. Una Iglesia joven que quiere salir, que sale de sí misma en todos estos escenarios que tenéis aquí, con todos estos stands, donde hay gente de Iglesia metida, con ese sentido profundo de Iglesia, de pertenencia a una Iglesia particular, presidida por un obispo, ayudado por su obispo auxiliar, y que sale pues a los escenarios que están aquí, que el Papa nos ha descrito. Esos escenarios que hoy conocemos, que son los escenarios del secularismo. ¿Cuánta gente no es que esté contra Dios? Es que ha apagado la luz. No es que sean malos, no.
sino que están a oscuras. ¿Cuánta gente, nadie les ha hablado de Jesucristo con cercanía, con misericordia, con el gran argumentario de la caridad cristiana, de la misericordia de Dios, de la cercanía, de un Dios que nos sale al paso? El Papa, en su primera homilía, el día de San José, con el que inició su pontificado, no dijo otra cosa que esta: no tengáis miedo a la ternura de Dios. Y es lo que hace el Papa, no hace otra cosa que recordar la ternura de Dios. Como no hace otra cosa, mostrarnos el Papa Benedicto que la primacía de Dios en nuestra vida, porque es lo esencial. Una iglesia que vive en un mundo globalizado, un mundo donde ya nos enteramos de todo y vemos, pues palpitamos con el mundo, con sus preocupaciones, con sus angustias, con sus alegrías, con sus sufrimientos, donde vivimos los acontecimientos a nivel global y al mismo tiempo pues estamos interconectados. Un mundo donde los medios de comunicación, y es lo que yo me voy a fijar más, tanta importancia tienen en nuestra vida, que nos dan un conocimiento de la realidad absolutamente mediado. Un mundo donde hay una crisis económica y social, donde hay tantos pobres, tantos parados, tanta gente que no llega a fin de mes, tantas familias donde no entra nada, tanta gente pues que vive pues con muchas dificultades, y tanta gente que vive en una pobreza, en esa pobreza más dura, de la pobreza de la falta de Dios, de sentido en la vida, de valores. Tantos jóvenes que buscan en sucedáneos, buscando una alegría que tiene fecha de caducidad o que deja resaca. Una alegría porque todavía no han descubierto un mundo que cada vez se agrandan más las desigualdades entre unos y otros. Un mundo donde la movilidad humana, y sois una diócesis, donde ha venido mucha gente buscando mejores condiciones de vida. Yo soy hijo de migrante, mi familia también se vino a Madrid. Es decir, esta realidad, hoy ya en un mundo vemos a nuestras puertas pues tanta y tanta gente que busca mejores condiciones de vida, que huye de la muerte, huye del hambre, huye de ideologías que ponen en peligro su existencia y que esclavizan a los seres humanos. Un mundo donde la fe tiene más sentido que nunca como inspiración y como fundamento, donde Dios no es el peligro, sino que es la condición y posibilidad de engrandecimiento, de plenitud, donde Cristo, como dice la Gaudium et Spes en el número 22, donde Cristo, el Verbo encarnado, le dice al hombre cómo debe ser el hombre, porque Cristo es la plenitud del hombre. Esta sociedad donde hay un desequilibrio entre ciencia y tecnología y la ética y la razón moral, donde vemos que si se pudiera hacer si se hiciera lo que se puede, nos convertiríamos muchas veces en auténticos monstruos, en auténticos enemigos el hombre del hombre, y donde se reclama el sentido ético en favor de la dignidad humana, en un mundo donde se relativiza la muerte de seres inocentes, concebidos y no nacidos, y se justifica con unos cálculos humanos, sean electorales o sean de conveniencia humana, en un mundo donde hay una economía de descarte, donde se descarta a los más ancianos. El Papa nos decía, y qué razón tiene, que cuando no se quiere y no se visita a los padres ancianos es un pecado. Y esto hay que recordarlo. O cuando se deja a jóvenes al margen de las posibilidades de integración en el desarrollo por medio del trabajo y de la aportación después de años de estudios y de formación. En un mundo donde hay la globalización de la indiferencia, y el Papa nos ha hablado en su mensaje de Cuaresma en estas claves. Claro que el cristianismo tiene una palabra que decir al mundo contemporáneo, a los hombres y mujeres que están en las fábricas, que están en la cola del autobús, que están en las aulas, que están en el mundo del trabajo, del deporte, de la diversión. ¿Por qué Dios va a ser un sin papeles? ¿Por qué los cristianos tenemos que guardarnos lo que da razón de ser a nuestra esperanza y hemos de transmitirlo a los demás? En un mundo político también muy complejo, donde hemos de trasladar también nuestras convicciones a nuestras decisiones sociales y políticas y no guardárnosla simplemente pues en el arcano de lo privado. Claro que los cristianos tenemos un sentido de la vida
y queremos que la sociedad, sin imponérselo a nadie, sin querer que con el catecismo se legisle, como algunos dicen, pero sí que nuestras convicciones son transformadoras de un mundo como lo ha sido a lo largo de la historia, y no nos entenderíamos sin esas convicciones, sin esa fe hecha cultura. Bueno, pues estas razones profundas, en un mundo como el nuestro, pues en la evangelización, hoy, este id de Jesús, como nos dice el Papa en la Evangelii Gaudium, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Y hoy, ¿dónde hemos de hacerlo? Pues en la sociedad de la información. Y aquí ya quiero meterme más en lo que sería esto. Y es el mundo de la comunicación. Luego os dejarán esto y lo tendréis a vuestra disposición y estará. Entonces, este mundo, no existe lugar en el mundo que hoy no pueda ser alcanzado y por lo tanto no pueda estar bajo el influjo de la cultura de los medios. Es el lugar de la vida pública y de la experiencia social. La difusión de esta cultura trae consigo indudables beneficios. Sin embargo, estas potencialidades no pueden esconder riesgos y los cristianos no tenemos que tener miedo a los medios de comunicación. Y en tal contexto, la nueva evangelización exige a los cristianos la audacia de estar presente en estos nuevos areópagos, buscando los instrumentos y los caminos para hacer comprensible también en estos lugares ultramundanos, y me voy a fijar el mundo de la red, el mundo de las comunicaciones, el patrimonio de la educación y de la sabiduría custodiado por la tradición cristiana. Lo repito a menudo, dice el Papa Francisco, entre una iglesia accidentada por salir a la calle y una iglesia enferma de autorreferencialidad, de cristianos solo para sí mismos y encerrados en el interior de los templos sin más, prefiero sin duda la primera. Y en las calles del mundo son el lugar donde la gente vive, donde es accesible efectiva y afectivamente. Entre estas calles también se encuentran las digitales, pobladas de humanidad a menudo herida, hombres y mujeres que buscan una salvación y una esperanza. Gracias también a las redes, el mensaje cristiano puede viajar hasta los confines de la tierra. Luego nos encontramos en un escenario nuevo para la misión de siempre, la de evangelizar. Os doy solo unos datos. El cambio que hoy se ha producido en las comunicaciones supone más que una simple renovación técnica. Amigos, no es que hayamos cambiado los aparatos de la casa, no es que hayamos pasado de aquel aparato de radio, que como aquí no hay gente mayor, todos sois jóvenes, pero los más mayores del lugar, sí nos acordamos que había en nuestras casas un aparato de radio que le ponían las mujeres, hacían un pañito y todo, así como si fuera un altar. Había una antena que se enrollaba por la casa y se juntaban a escuchar. Todavía los más viejos decimos, cuando a los informativos decía, ha salido ya el parte, como si fuera el parte de guerra, vamos. ¿Has escuchado el parte? ¿No? O sea, bueno, pues todavía decimos eso, ¿no? Y escuchaban se juntaban las vecinas para las novelas de la tarde, y lo que era radiado. No se conocía, nadie llevaba una radio de esas con unos auriculares, O sea, imaginaos lo que era meter un aparato de radio de esos en la cama con lámparas, Don José, que sabe mucho de electrónica, aparte de teología, bueno, pues esto ya fue una revolución, los transistores. Bueno, pues fijaros hoy lo que han cambiado. Ya no hay un aparato de radio en casa, es que hasta el móvil hasta el teléfono es un aparato de radio, ¿no? Y veis la gente que va por la calle hablando y va escuchando, ¿no? Y están incluso el matrimonio en la cama y uno está escuchando los partidos, el final del deporte, y la otra no sabemos dónde está, que está escuchando. Bueno, o la música de los años 80 o 90, ¿no? Bueno, pues esto ha cambiado, pero no solo es una revolución técnica, sino que las comunicaciones afectan incluso a la percepción que puedan tener la gente de la Iglesia. ¿Cómo se entera la gente de lo que piensa la Iglesia? Cuando se lee un documento, no, sino lo que escuchan en la televisión y en la radio. Le escuchan la televisión y la radio. Y sabemos, según hablan, el otro día me venía una persona, ¿qué has dicho el otro día en la rueda de prensa? Me decía mi hermano, ¿pero qué has dicho?
Digo, eso que me estás diciendo lo has escuchado en la secta, ¿no? Me estaba riñendo. Bueno, pues, claro, me habrán puesto que yo he dicho una palabra y me la han cortado y la repiten. Bueno, pues no. Pues claro, miles y miles de personas se quedan con esto y se creen que el catecismo solo habla del horóscopo. O que el catecismo mira por dónde, el tercer catecismo de la comunidad cristiana, le falta el capítulo de la ideología de género. Pero vamos, pero que yo sepa, en el credo no está eso. Como veis, ¿de qué se entera la gente? Pues de lo que le llega a través. Y esto tiene importantes consecuencias pastorales, porque la gente que yo tengo en la homilía, si me paso 10 minutos, que ya estoy acostumbrado a las noticias cortitas, incluso en los videoclips, los de la música, pues ya desconectan. Y claro, lo que no he podido poner en una catequesis, ahora hablar del ejemplo de la Casa La Pradera, como comprenderéis. Como veis, pero claro, los críos, todo es un universo, son horas. Y claro, todas esas horas, pues le da un conocimiento mediado de la realidad. Bueno, esto solo en el 2013 la gente dedicaba 243 minutos diarios a ver televisión, que ya son horas, a lo largo del mes. Una anécdota. Cuando empezó la televisión en España por la mañana, sabéis que antes, los que somos más antiguos, pues sabéis que salía la bandera y a las 12 de la noche se cortaba la tele y todo el mundo a su casa, ¿no? Y veíamos la 1 y la 2 con dificultades, ¿no? Y en blanco y negro. Bueno, aparecieron en el año 89 las televisiones privadas ya. Yo me acuerdo en el viaje que hice a Roma con mi seminario en los años 70, pues cuando pasábamos por Francia y veíamos una televisión en color, nos parecía que estábamos en otro planeta, ¿no? Nos quedábamos así, venga que nos vamos, que el autobús se va. Claro, no sabíamos lo que era esto. Bueno, todas estas cosas han cambiado el mundo, han cambiado a la gente. Pues en España, cuando empezó la televisión matinal con Jesús Hermida, pues disminuyó la afluencia a los consultorios de la Seguridad Social. Porque la gente no quería perderse la novela para ir a sacar las medicinas. Claro, todo esto, como veis, bueno, pues cambia la vida de la gente, y la gente le dedica, sobre todo la gente jubilada, mucho tiempo a ver la tele. Y a los niños los ponen y empiezan bum, 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 bum. Pues claro, esto da una manera de entender. La radio generalista en España la ven 13 millones de personas al día. Y esto, más que la mitad de los hogares españoles dispone conexión en banda ancha a Internet. Hoy los mensajes, el WhatsApp, todo esto, claro, esto nos parece alguien que haya muerto hace 50 años, volviera a la vida ahora así, en esto como Lázaro, pues se iría otra vez de regreso, porque no se entendería. Entonces, los jóvenes con las redes sociales, claro, todo este mundo pues ha hecho que se potencie una pluralidad, que el secularismo, y que haya multitud de ofertas de sentido en que los cristianos tenemos, oye, que yo también tengo algo que decir sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre Dios, sobre el hombre, sobre el matrimonio, Y claro, tenemos que hacernos espacio, tenemos que comunicar. Y esto exige que nos pongamos las pilas, porque el universo de los medios constituye hoy el primer areópago del tiempo moderno, que está unificando a la humanidad, convirtiéndola en una aldea global. Los medios están con nosotros en el hogar. Los hogares son cada vez más una central de medios. Antes había un televisor y se conocía al jefe de la tribu en aquel que tenía el mando a su lado, el mando a distancia. Hoy ya no hace falta mando a distancia, porque con las aplicaciones, con lo otro, cada uno pone su iPhone o su iPad y ve, bueno, o cada niño tiene un televisor en su casa sin restricciones, ¿no? Entonces, esto exige otra manera de entender. Nada de lo que el hombre hoy piensa y dice y hace es ajeno a los medios de comunicación. Los medios ejercen una influencia en varias maneras sobre todo lo que el hombre de hoy piensa, dice y hace. Seguro que yo al poner estas imágenes, algunas les recuerda anuncios televisivos. Bueno, y la Iglesia se sentiría culpable delante de su Señor sin utilizar estos poderosos medios, si no hablara de Dios con el lenguaje y en este ámbito. Pero a la vez comprende que para realizar el mandato de Jesús no basta, por tanto, usarlos, sino
que hay que integrar el mensaje mismo en esta nueva cultura creada por la comunicación moderna. Eso es de San Juan Pablo II, la Redemptoris Missio, en un escrito, en un documento del Papa sobre las misiones, sobre la evangelización. Y he puesto aquí a Cristo del pináculo de una catedral acompañado del hombre. El cristianismo donde ha ido ha fecundado la cultura y ha creado una cultura nueva. Y una fe que no se hace cultura no es fe plenamente. Por tanto, tenemos que meter la cultura, las claves cristianas en este mundo de la comunicación. No podemos huir, no podemos demonizar a los medios, no podemos decir yo no quiero saber nada con las comunicaciones, con los medios, No. Tiene que haber cristianos que con naturalidad transformen eso, como hicieron nuestros evangelizadores en el Nuevo Mundo cuando llevaron el Evangelio, aprendieron quechua, hicieron catecismos para explicar en el lenguaje de los indígenas, de los pueblos de América, los contenidos de la fe. Y hoy da alegría, cuando yo he vivido con algún filipino, y yo tenía más cosas de cercanía religiosa, de vivencia del catolicismo con un filipino que con un polaco que vivía también conmigo. ¿Por qué? Porque el filipino mamó la fe del mismo tronco que nosotros. Sabían de procesiones, sabían de religiosidad popular con el estilo nuestro. O sea, y fijaros, a otra parte del mundo, ¿por qué en el mundo de hoy no somos capaces de ir metiendo? ¿Por qué lo del Cristo de Medinaceli con esa cola no se expande después? Claro que sí se expande en la religiosidad popular y en la fe de la gente, pero quiero deciros, ¿por qué no se hace más visible, aparte de un día del primer viernes de marzo? ¿Por qué en otros días nos da como vergüenza y miramos para los lados a ver si rezamos o no rezamos? ¿Por qué la fe tiene que ser algo que se esconda? Bueno, pues en este nuevo escenario hemos de pasar de una dimensión instrumental a una dimensión cultural, como quería San Juan Pablo II. Y os leo este texto. Y decía él: el trabajo en los medios no tiene solamente el objetivo de multiplicar el anuncio. No se trata de que metamos una encíclica del Papa en Alfa y Omega, o en un diario en ABC, en La Razón, o en El Mundo, no sé si sería posible, pero o en otros medios, o en El País, o en otro. Es decir, no se trata de que se lleve a las casas, porque si yo meto la encíclica pura y dura, pues como comprenderéis, no. Se trata del lenguaje. Se trata de meternos ahí, de que el periodista se entere, se trata de que ese periodista tengamos un mundo en que cuando pregunte sobre la fe, pues no parezca que somos unos marcianos y confunda un arzobispo con un arcipreste, confunde. ¿Por qué? Porque se han perdido las claves cristianas. No es por maldad, es que desconoce el cristianismo. Es que hay mucha gente que habla del cristianismo con tópicos rancios, viejos, anticlericales, que no se dan en las comunidades cristianas, y porque también tenemos que pensar muchas veces y hacer autoexamen. Muchas veces no hemos sabido trasladar al mundo de la increencia o al mundo de la indiferencia religiosa cómo son las comunidades cristianas del siglo XX y del siglo XXI, vivas, que no son gente ñoña, sino que es gente que palpita, que tiene los mismos problemas a final de mes, que tiene las mismas dificultades en la educación de los hijos, pero que tiene una razón, que tiene una luz, que su farola está iluminada con una luz. Bueno, pues, y dice el Papa, no basta pues usarlos para difundir el mensaje cristiano y el magisterio de la Iglesia, sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta nueva cultura creada por la comunicación moderna. Es un problema complejo, ya que esta cultura nace aún antes que de los contenidos, del mismo hecho de que existen nuevos modos de comunicar con nuevos lenguajes, nuevas técnicas, nuevos comportamientos psicológicos. Mi predecesor Pablo VI, dice San Juan Pablo II, decía que la ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo, y el campo de la comunicación actual confirma plenamente este juicio. Luego, efectivamente, hemos de evangelizar esta cultura y hemos de entender los medios como una cultura, no como un instrumento, sin más. Pero hay otra cosa, el Papa Benedicto nos dio otra cosa también, otra clave. Dice, el papel que los medios de comunicación han adquirido en la sociedad debe ser considerado también
como parte integrante de la cuestión antropológica, como se ve que es un intelectual, que se plantea como un desafío crucial en el tercer milenio, de manera similar a lo que sucede en el campo de la vida humana, del matrimonio y la familia en el ámbito de los grandes temas contemporáneos. También en el sector de la comunicación social está en juego la dimensión constitutiva del ser humano y de su verdad. ¿Qué quiere decir el Papa? Que en los medios de comunicación nos estamos jugando la manera del ser del hombre y de la mujer de nuestro tiempo. Pero bueno, hermanos, una iglesia habla, explica, afirma, enseña, la iglesia, pero muchas veces no comunica. Y otros sí lo hacen con eficacia. Hace tiempo, hace muchos años atrás, la iglesia era el único altavoz. La iglesia trabajaba en exclusiva. Había una sociedad estática y no secularizada, una cultura centralizada, no generalizada, poca información, tradiciones asumidas, autoridad e influencia de la iglesia no cuestionadas, fe tradicional. Hoy hay multitud de campanarios en casi todas las casas. Y hay sociedad continuamente en movimiento, secularismo, cultura de masas, propuestas de vida múltiples, lluvia de ideas en tiempo real, libertad de elección y de acción. Luego estamos en dos universos distintos y contrapuestos. Y en esto, y una de las paradojas de la sociedad de la información, es que es precisamente la verdad lo que se ha tornado imposible al desconfiarse de la capacidad de la razón humana para llegar a ella. Y hoy, pues hay efectos de la cultura mediática, la pérdida de interioridad. Se ignora la dimensión espiritual y trascendente de la persona. Hoy se va incluso a una casa de ejercicios para buscar el silencio y rezar, y lo primero que preguntan los chavales dice, ¿hay cobertura? Bueno, si aquí lo que se trata es que haya cobertura de Dios, hijo. Claro, es que tienes que hacer un chequeo, a ver, todos los móviles fuera. No. Es decir, vamos nosotros, si nos hemos dejado el móvil parece que se nos ha acabado la vida. Y acordaros los más mayores del lugar cuando le decía, oiga, acá tenía usted aviso de conferencia. Cuando en un pueblo ponían un telegrama es que había pasado algo malo en la familia. Bueno, ya hay, ¿quién se acuerda del glorioso cuerpo de telégrafos? Bueno, como veis, esto ha cambiado mucho. Pero hoy, ¿qué pasa? Nos falta interioridad, el adentramiento que decía Unamuno. Hoy llevas un chaval a una convivencia y dice, bueno, vamos a rezar. Está 5 minutos delante del sagrario y ya es toda una proeza. Ya se empieza a mover porque ya no sabe dónde está el móvil, dónde están los auriculares, dónde está... Oiga, ¿cómo ayudar a ese chico a que descubra su mundo interior? A que pueda resonar la voz de Dios. Fijaros si tiene consecuencias pastorales. La identidad deja de madurar dejando espacio al narcisismo. Este mundo de la comunicación de la imagen, pues queremos solo estar guapos. Queremos solo ser atractivos, que se fijen en nosotros, pensar en las chicas, cómo van todas iguales, cómo se visten todos iguales. Bueno, se propaga el contacto superficial y se dificulta el encuentro personal y relacional. Las familias, todo el mundo está interconectado y a lo mejor está con la otra parte del mundo en las redes y no se hablan los hermanos entre sí o no se encuentra nunca tiempo para hablar con los hijos o los hijos con los padres, y los padres se creen que el hijo está en casa y está a miles de kilómetros. La sustitución de la verdad por la opinión. Los más viejos, vuelvo también. ¿Os acordáis del programa de La Clave de José Luis Balbín? Cualquiera pondría un programa de La Clave en una televisión por la noche en prime time ahora. Pues aquello es un barullo, pues ya os podéis imaginar el Gran Hermano, ¿no? Todas las noches y hay que ver con la audiencia. Pero el mal no es que exista ese programa, es que hay gente que lo ve. Pero hay gente que lo ve porque no se relaciona con nadie, porque no habla con su marido, no habla con su mujer, no habla con sus hijos que no paran en casa y aquello más que un hogar es una pensión. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay soledad y se buscan esos subterfugios. Y entonces, en este mundo, también a la hora de comunicar de la Iglesia, el mundo de los medios, fragmentario, relativismo, la Iglesia, sentido integral, certeza, verdades, el mundo de los medios, interés economicista, pérdida del sentido social, solo si tiene mucha audiencia y si se gana mucho dinero con los anuncios, la industria cultural, la Iglesia, mensaje de ideas. El mundo de los medios, lenguajes sintéticos y adecuados a los soportes y géneros mediáticos. La Iglesia, pues a veces confundimos los lenguajes.
Sale un cura y echa una homilía. Oiga, si se trata de una entrevista, no de una homilía, una catequesis. ¿Veis? Tenemos que buscar los medios, las formas. El mundo de los medios, todo en clave política, la Iglesia, normalidad de las comunidades cristianas y fraternidad. Y claro, los medios, cuando analizan la Iglesia, se cree que la conferencia episcopal es como el Parlamento. Hay obispos de derecha, de izquierda, de Podemos, ya no digo, ¿no? Bueno, esto para que os deis cuenta que a veces se analizan las cosas. Lo fragmentario, cortar y pegar. Hoy le das un bolígrafo y un folio en blanco a un chico joven y no sabe escribir como lo tenga un teclado. Con lo cual, la linealidad del relato pues se pierde, nos está cambiando. Pero hay que meter a Dios en los medios de comunicación. Hay que buscar esa tercera dimensión, la de la fe. Tenemos que exigirla. La nueva evangelización, según se señalaba en los lineamientos para la Asamblea del Sínodo 2012, es la capacidad de parte del cristianismo de saber leer y descifrar los nuevos escenarios que en estas últimas décadas han surgido dentro de la historia humana para habitarlos y transformarlos en lugares del testimonio y del anuncio del Evangelio. Se trata de escenarios sociales, culturales, económicos, políticos, religiosos. El primero de ellos, ya os he dicho antes, los escenarios. La secularización ha asumido hoy un tono modesto, que ha permitido a esta forma cultural invadir la vida cotidiana de las personas y desarrollar una mentalidad en la cual Dios está de hecho ausente en todo o en parte de la existencia y de la conciencia humana. Y hay que meter a Dios en el mundo de la comunicación, que es meterlo en nuestra vida. Y tenemos que autoevangelizarnos y tenemos que meter más los medios en la Iglesia, no solo Dios en los medios, sino los medios en la Iglesia. Y por eso tenemos que potenciar nuestra presencia en los medios de comunicación, con medios de comunicación propios de la Iglesia, pero sobre todo tenemos que potenciar que haya cristianos coherentes en el mundo de la comunicación y que manifiesten su fe sin complejo, sin imponerla, pero exigiendo también el exquisito respeto a las propias convicciones. Tenemos que formar a los hijos para que sepan ver y educarlos para que sepan descodificar los mensajes que les llegan a través de los medios. Tenemos que hacer el aporte de la moral cristiana y de la ética cristiana a la hora de juzgar y criticar a los medios y los mensajes que nos llegan. Tenemos, en definitiva, que hacer una conversión pastoral que exige una conversión cultural en todos los campos. La comunicación no solo afecta a la pastoral de las comunicaciones, afecta al anuncio, a la catequesis, a la liturgia, a la caridad. ¿Cómo? Bueno, pues al comunicador de la fe se le pide que sepa utilizar los registros de la comunicación, el lenguaje verbal y no verbal, las imágenes y los sonidos, proponiendo nuevas metáforas de la fe, suscitando intereses y emociones. El Papa nos habla ahora de la homilía, que los curas no seamos un rollazo, que sepamos conectar con la gente, que nos preparemos para predicar bien. Y no puede ocurrirnos que hablemos y no nos entiendan. Os hablo como en el siglo de ¿por qué no me escucháis? Porque hay que cambiar de oratoria. Y tenemos en la catequesis, hay que saber y utilizar, leer y utilizar de manera adecuada los instrumentos de la comunicación. Lo cual no quiere decir que porque uno tenga más aparatos, los niños se van a educar en la fe mejor. Pero no puede decir, no podemos ir a la pizarra a secas. Tenemos que saber de qué van los críos. Tenemos que saber qué dibujos animados, qué historias, cuál es su universo mediático en el que frecuentan, en la acción social y caritativa. Tenemos que difundir una cultura y civilización del amor. Tenemos que generar una cultura de la sociedad. Tenemos que dar a conocer los proyectos, las necesidades. Tenemos que captar voluntarios y fondos. Y tenemos que dar cuenta con transparencia para que no haya sospecha de a qué dedicamos los fondos, a qué dedicamos el dinero, a qué dedicamos el tiempo que la gente nos aporta. En la familia, los padres tienen que estar preparados para convivir con los medios y para educar a sus hijos a fin de que sepan utilizarnos de manera adecuada, crítica y éticamente responsable. Si no, en mi casa no se pone la televisión, pues la llevamos clara. Entonces, en el arte merece una atención particular, nos abre a lo invisible. Es ese sacramental también donde necesitamos, con esa religiosidad, cuando ven esa imagen y esa persona sencilla, esas miles de personas ayer al Cristo de Medinaceli, que van ahí por una costumbre, no, les va porque es un icono, les muestra al Señor,
demuestra su ternura, se hace solidario con su sufrimiento y con sus dificultades, ponen allí sus intenciones y pasan horas y horas y horas. En la liturgia tenemos que cuidar, comunicar, para que llegue a la gente. Tenemos que explicar los signos. Hoy, en cuanto llegas y haces una celebración de un bautismo, ya en cuanto dices el Señor esté con vosotros, y ya hay gente que no dice ni con tu espíritu. Claro, cuando uno ve, dice, cómo viene el personal, ya con la entradilla ya sabemos por dónde tenemos que dar los tonos. Claro, y tienes que estar explicándole desde oye, voy a hacer un exorcismo, se quedan así, y dicen, bueno, sí, un exorcismo, en el bautismo. El niño ¿por qué? Y tienes que irle explicando. Mira, las cremas, pues tienen aceite, pues el Señor nos cura la herida del pecado. Y claro, porque es que no tiene una catequesis en la cartilla ni de broma. Y por maldad, no, porque lo ha ido dejando. Y cuando sale dice, pues me lo ha explicado usted muy bien. Pero hay que tener paciencia, hay que explicar, hay que explicarse. La liturgia, la misa, pues no sabe si nos ponemos de pie, de rodillas, pues todo esto, en la religiosidad popular, ¿qué hay detrás? Oye, ¿quién es ese que va con Cristo ahí en la cruz ayudándole? Pues hombre, ¿quién va a ser? El cirineo. Pero claro, cuando uno dice, bueno, ¿y ese romano qué pinta ahí? Bueno, pues, vamos, hay que explicar. ¿Y cómo hemos de comunicar? Insertando las reglas de la comunicación en toda la actividad pastoral. Bueno, me salto estos consejos, pero vamos, pues ¿qué quiero lograr? Primero tengo que plantearme qué quiero lograr. Si quiero informarme, tengo que explicarme bien. Si tengo que convencerles algo, tengo que persuadir, y es distinto. Si tengo que cambiar un comportamiento, tengo que motivar. No puedo reñir. Si que hagan algo, tengo que orientar. Lo que no me puedo permitir es que no me entiendan. Por tanto, tengo que ser claro. Que no cambien su postura, por tanto tengo que argumentar. Y hay dos formas de argumentar, con sentimientos, con razones y con sentimientos. Y hay momentos en que no puedo entrar un razonamiento, porque hay dolor, porque hay honesto. Y entonces a veces basta un silencio. Cuando yo tengo que ir a una persona que ha sufrido un accidente, la familia, que ha habido, yo no puedo echarle un discurso. Yo no puedo decir, basta, con un apretón de manos, basta. Es decir, saber que se vayan como han venido o peor. Tengo que tener empatía. No puede decir, bueno, ya, palo seco y adiós, hasta la próxima, nos vamos a publicidad. No. Que no entiendan mis instrucciones, tengo que verificar y decir, ¿os habéis enterado? ¿O ya has cogido esto? En cualquier caso, lo que no se pueden es aburrir en una sociedad como la nuestra, que es del espectáculo. Ponerse en lugar del público, pensar en el público, adecuar los propios objetivos a las expectativas del público. Interés humano, anécdotas, ejemplos, historias, personalizar, meter vida, claridad, hablar para gente de la calle, amas de casa, para gente que se entere. Y lo breve, si es bueno, 2 veces bueno. Si es, pues es bueno 2 veces. Y lo que en pocas palabras tenemos que sorprender. Segundo, no hace falta un discurso si basta una palabra. En esto no aprendáis de mí que soy un rollazo muy largo. No decir una palabra si basta un gesto. No hacer un gesto si basta el silencio. Brevedad. Crear emociones, por Dios. Sencillez, pero no superficialidad. Siempre originales. Y valorar la marca, Somos cristianos y a mucha honra. Tenemos la mejor marca del mundo. Y el mejor modo comunicativo es el cariño. Es la condición previa para que en la comunicación cristiana se tenga verdadera eficacia. Y no olvidemos de invocar la ayuda del verdadero artífice, que es el Espíritu Santo, que es el que trabaja por dentro. Evangelizadores con espíritu, dice el Papa. Eso que decía también en esos apuntes. En conclusión, que la imagen del buen samaritano que venda las heridas del hombre apaleado, versando o vertiendo sobre ellas aceite y vino, nos sirva como guía. Que nuestra comunicación sea aceite perfumado para el dolor y vino bueno para la alegría. Que nuestra luminosidad no provenga de trucos o efectos especiales, sino de acercarnos con amor y con ternura a quien encontramos herido en el camino,
No tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital, decía el Papa. El interés y la presencia de la Iglesia en el mundo de la comunicación son importantes para dialogar con el hombre de hoy y llevarlo al encuentro con Cristo. Una Iglesia que acompaña en el camino, sabe ponerse en camino con todos. En este contexto, la revolución de los medios de comunicación y de la información constituye un desafío grande y apasionante que requiere energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir a los demás la belleza de Dios. Ojalá de nosotros también diga el Señor, como en el Evangelio de aquel administrador infiel: el amo alabó al administrador infiel porque había actuado con sagacidad. Muchas gracias por vuestra atención. No estoy solo.